vamos a escuchar un poquito a la doctora Estela Maris Bioca, que probablemente nos va a hacer un aporte interesante hablando de todo esto y Argentina. La doctora Estela Maris Bioca es especialista en Derecho Internacional, abogada. De alguna manera entiendo que vamos a ver un poco la situación argentina. Ahora bien, me parece a mí, por razones de tiempo, que no vamos a empezar con la historia, aunque es muy interesante, cómo se produjo el endeudamiento, las reestructuraciones y lo que es en este momento la sentencia y los efectos de la sentencia. En primer lugar, la cuestión que me parece más interesante, porque creo que este es un punto de reflexión general de América Latina, no puede seguirse con esta idea que en realidad nos han metido casi con force, de que no va a haber nunca inversiones si no hay una jurisdicción en Estados Unidos o en Londres. Esto no es así. Esto es así porque en realidad los países de América Latina, yo me refiero fundamentalmente a Argentina, pero observo que esto es bastante generalizado, somos muy débiles a la hora de fijar las condiciones en los contratos internacionales y cedemos inmediatamente a la presión de ¿quiénes? Y de los especuladores financieros. Una de las cosas que quizás debiera entenderse más, pero no se la entiende, sin embargo, es que tampoco podemos copiar las leyes, supongan ustedes las europeas. Somos muy apresuradamente a copiar las leyes europeas. Y Europa, sin perjuicio de Estados Unidos, no me estoy refiriendo ahora a ellos, y de otros países que ustedes bien conocen, son exportadores de capital. Argentina es importadora de capital. Cualquier fácil visión de la cuestión me indica que la ley no la puede imponer el que exporta el capital, sino el que importa el capital, y que en todo caso los convenios y los tratados es un común acuerdo. Yo creo que hay una enorme corrupción. Recién quien me antecedió en la palabra marcó bastante claramente que hubo corrupción. Corrupción e ignorancia querida. ¿A qué le llamo ignorancia querida? Es cuando la realidad está ahí, pero no la queremos ver. Entonces, esto que no queremos ver es, seguimos haciendo tratados donde pactamos jurisdicción extranjera. Jurisdicción de Estados Unidos, como si la justicia de Estados Unidos fuera realmente seria. Si hay una justicia no seria, es la de Estados Unidos. ¿En esta? Para la filmación, perdón. Ah, pero, bueno, perdón. Gracias. Dicho esto, voy apurando pasos, luego les voy a señalar lo que me parece más importante de la sentencia que soporta Argentina. Luego de esto bien, no hemos resuelto ese tema. Quien primero comenzó estos debates, este colega latinoamericano, peruano, Carlos, dijo con buenas razones, tenemos que hacer algo. Sí, las meras declaraciones son interesantes, son buenas, son alentadoras, levantan la moral, que sintamos tantas adhesiones, pero a la hora de la verdad lo que hay que tomar son resoluciones, no adhesiones sino resoluciones. Y entonces acá viene una cuestión. ¿No será la hora de que América piense en tener un tribunal? Porque cuando hablamos de tribunal internacional, ¿qué pensamos? En un tribunal constituido por holandeses, alemanes, ingleses. ¿Estamos pensando en esto? Bueno, si estamos pensando en esto, yo diría que no es una solución. Entonces, América Latina es hora de que se ponga de pie de una vez por todas y los tribunales los podemos hacer nosotros. ¿Entre quiénes? Y entre nosotros.
Tomemos Sudamérica y si quieren aún mejor también, Centroamérica, todos tomémoslo. Dejemos ya de ser estos niñitos que dependemos de que papá nos reta. Esto con relación a constituir tribunales ya. Entonces, lo que enseguida van a decir, ay, sí, pero el tema es económico, porque resulta que constituir un tribunal es costoso, es muy caro. ¿Quién le va a pagar a los jueces? No, está bien, hagamos esa economía. Total, después vamos a pagar igual como deuda externa a otros, pero es una cuestión de ver qué es lo que queremos hacer. Por eso digo que parece que tenemos que crecer. De manera que lo que hay que hacer es esto. No se puede seguir demorando más. En cuanto a una reglamentación del sistema financiero, es ideal, más no fácil. No fácil, porque ahí sí tienen que ingresar todos los estados. Y en todos los estados van a haber algunos que van a asistir a los congresos, van a suscribir y no van a ratificar los tratados. El primero es Estados Unidos. El primero, asistir, a suscribir, no va a ratificar, tratado no vigente con Estados Unidos. Y otros países, no sé, no estoy viendo en este momento, no me estoy imaginando, por ejemplo, la figura de Merkel suscribiendo un tratado y pidiendo por favor que se ratifique rápido en el Parlamento de Alemania. No lo veo, pero puede ser. Entonces, ¿por qué seguir pensando en que esto no lo podemos empezar a hacer nosotros? Si realmente pensamos en un BRICS con la posibilidad de que pueda haber un banco, si pensamos que UNASUR algún día podamos llegar a tener en funcionamiento el marco, si además con toda seriedad empezamos a constituir un tribunal en América Latina, entonces sí es posible que se preste más atención a lo que se está diciendo desde todos estos foros. Ahora, por razones de tiempo, rapidísimo, voy a hacer una muy mínima referencia. La sentencia de famoso Griesa es una sentencia que fue confirmada por la Cámara e indirectamente por la Corte de los Estados Unidos al no aceptar el caso. Visto así, vamos a analizar algo, porque yo les digo que en Argentina tenemos que soportar los buitres externos y los buitres internos, que no son pocos. Entonces, la sentencia tiene una interpretación muy errada en cuanto a lo que es la cláusula pari passu. Así, muy rápidamente, esta cláusula es una cláusula de igualdad en los términos. Y entonces, lo que ha hecho Griesa es hacer lo opuesto que lo que corresponde hacer en una interpretación racional de la pari passu. La pari passu no es a lo más alto, sino tiende a promediar y en general a lo más general y bajo. ¿Sí? Esto, imaginen ustedes como un juicio de cobro de deuda donde un juez tiene que hacer un equilibrio porque el que ha hecho el préstamo de dinero es un usurero, entonces los intereses escapan. Entonces, ¿qué hace? El juez tiene que bajar. ¿Y cómo baja los intereses? ¿Baja lo más alto que se paga en ese país de interés? No, lo más bajo tampoco, busca por lo menos una tasa media. Esto es una interpretación que puede ser racional, aunque no hubiera sido muy beneficiosa para Argentina, pero esta es racional. Hizo todo lo contrario. Dijo, ahora deben equipararse los bonos que están reestructurados con los no reestructurados. Es decir, hizo exactamente lo contrario de lo que correspondía. La sentencia ahí la podíamos discutir, podíamos decir mal, pero podíamos decir es una sentencia firme, es una sentencia firme. El problema viene exactamente después. El problema es que con posterioridad, ¿qué es lo que hace Griesa? Como no puede embargar, porque ya no hay fondos depositados pertenecientes al patrimonio del Estado argentino, entonces hace otra cosa. Dice, ahora les voy a impedir a los bonos reestructurados que puedan cobrar. Y larga una resolución que le impide a los bancos que tienen el fideicomiso que puedan hacer efectivo esos pagos.
Esto es lo que hace Griesa. Ahora bien, cuando hace esto Griesa, entonces, lo primero que hacen en el Estado es decir, si esto es así, se está atacando la soberanía. ¿Qué hacen entonces los buitres internos? Dicen, no, un momento, ¿cómo la soberanía? No se ataca nada la soberanía, porque Argentina voluntariamente se presentó en el juicio en Nueva York, y entonces ahí es cuando declinó su soberanía voluntariamente. ¿De qué soberanía habla ahora? No, dividamos. Efectivamente, y muy mal hecho por Argentina, muy mal hecho por Argentina, en su oportunidad suscribió los viejísimos bonos, los muy viejos bonos, con jurisdicción externa. Además, esto dado por una ley del Congreso Nacional que lo facultó al entonces presidente Menem que le dio amplias facultades a su ministro de Economía, entonces Cavallo, y este llenó de bonos con todas las jurisdicciones extranjeras. ¿Está? Hasta ahí es esto que hizo Argentina. Pero lo que hizo Griesa es otra cosa, por eso no podemos cuestionar que la sentencia se fuera dictada por Griesa. Eso no era cuestionable. Lo que podemos cuestionar es lo que después hizo Griesa. ¿Por qué? Porque se excedió en su competencia y se excedió en su jurisdicción. Y al excederse en la competencia y en la jurisdicción, no solo afectó a terceros y dictó un fallo que afecta a terceros países que no tienen nada que ver territorialmente hablando, sino que además afectó un acto soberano de los estados. Este acto soberano es reestructurar sus deudas externas. Esto es un acto de soberanía puro. Jurídicamente hablando, es uno de los poquitísimos actos soberanos e indiscutibles. Ahí es donde fue afectada la soberanía de Argentina. Y en ese momento sí tenía todos los elementos jurídicos para Argentina entablar una acción ante un tribunal internacional, La Haya. ¿Está? Esto es lo que yo les quería marcar, porque con lo otro se confunde permanentemente. Permanentemente se dice Argentina se sometió y después no quiere la sentencia. No, señor. Argentina se sometió. La sentencia lo sorprendió. Sí, ¿qué tenía que hacer? No tiene más remedio. Por una cláusula, la cláusula ROFO, tenía que tratar de que esa sentencia no se ejecutara hasta el 31 de diciembre. Eso es todo. Esta es la verdad de la cuestión. No puede pagar esa sentencia, sino, digamos, a partir del próximo año, de enero del próximo año. No lo puede hacer ahora. Esto es todo. Ahora, ¿por qué se confunde? Bueno, se confunde por lo que también se ha dicho acá. Los fondos buitres, que es lo peor realmente del sistema financiero internacional, agita a todos. Los países todos entienden que cuando faltan dólares, porque ahí hay un problema, ahí no puedo entrar yo porque esto no es mi ámbito, es la economía, pero algún día me gustaría que un economista me dijera, ¿nunca vamos a poder salir de eso? ¿De veras que tenemos que siempre vivir en deuda? No hay otra manera. Nada podemos producir, nada podemos solucionar, no podemos vivir con lo nuestro. Eso fue una utopía, una locura. Algún día me lo van a explicar los economistas, porque yo creo que ahí está la cuestión. La cuestión es esto de creer que tenemos que vivir endeudados y cuando no tenemos, buscar préstamos y préstamos y préstamos y préstamos sobre préstamos y préstamos sobre préstamos. Claro, hasta que el acreedor nos dice ahora como yo quiero. Y como yo creo es a los intereses que yo creo y en el tribunal que yo quiero y en las condiciones que yo quiero. Y entonces usted me entrega en el 90, sus empresas, me entrega todos sus servicios públicos y cuando terminamos con esto, ¿y por qué no sus recursos? Y si no me entrega los recursos, piensen, porque tengo bombas.
Así que yo creo que América Latina va a tener que prestar seriamente a esto, porque además está llena de recursos que son indispensables y que muchos no tienen. Nada más.